Existen diferentes tratamientos para el cáncer de próstata, pero para elegir uno de ellos se debe tomar en cuenta el análisis de distintos factores, tales como la edad y problemas de salud que ya se padezcan, la agresividad del cáncer, entre otros. Si ya ha sido diagnosticado, es importante que comentes con tu urólogo las distintas opciones de tratamientos, tomando en cuenta sus pros y sus contras, así como sus efectos secundarios. Acompáñanos a saber más del tema en el Laboratorio de tu Cuerpo. Bienvenidos a El Laboratorio de tu Cuerpo, un podcast para estar bien informado respecto a tu salud. Soy el Dr. Omar Palomo. Soy médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en urología, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Como dato curioso, soy técnico en urgencias médicas, lo que conoces como paramédico o socorrista. El Laboratorio de tu Cuerpo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Omar Palomo. Y bueno, seguimos en el mes de noviembre, el mes azul. En este mes estamos celebrando la lucha contra el cáncer de próstata, que se festeja en México el día 29 de noviembre, de manera internacional el 17 de noviembre. Y es un tema que curiosamente uno pensaría que debería tener más difusión. Y lo veo porque en el Octubre Rosa, pues prácticamente se vistieron todas las ciudades de rosa, todas las plataformas, todas las páginas, todos los perfiles estaban vestidos de rosa y tenían el moño de rosa. Sin embargo, no es lo mismo en el caso de esta afección de la parte de la próstata y del mes de la próstata en el mes azul, ¿no? De noviembre. Entonces no lo hemos visto igual. Yo lo he visto, he participado en diferentes grupos con los que estamos. Y una cosa que me pareció muy interesante, tratamos de traer a alguien al podcast para hacer una entrevista de su enfermedad, de la parte de la próstata, sobre todo para dar a conocer más esta información. Y no encontramos a nadie, no encontramos ningún valiente. Es bien difícil. Es difícil que las personas se abran y que nos ayuden a compartir una experiencia con situaciones tan delicadas como el tema del cáncer. Precisamente tuvimos a alguien en el estudio esta tarde que nos comentó que su papá había pasado por un proceso de cáncer de próstata. Le dijimos, oye, mira, tenemos este proyecto de Laboratorio de tu Cuerpo para precisamente dar a conocer más esta información. Y me dijo, no nos dijo a nosotros hasta que estaba tan avanzado que fue un problema grave. Menos lo va a hablar. Menos lo va a hablar en público. Y otro factor, también tuvimos una persona que dijo, sí, yo me animo a salir en el podcast. Y el día del que íbamos a grabar dijo, no, ¿sabes qué? La verdad es que no puedo, no. Y se echó para atrás, ¿no? Entonces, esa cuestión comprendo que puede llegar a ser pues compleja, pero si lo vemos del otro lado, ¿cuántas mujeres no hablan del cáncer de seno? De cómo les fue, se toman fotografías, hacen la parte de tatuajes, movimientos, o sea, muchísima información que se vuelca en redes, la parte televisiva, para hablar de este problema, y no lo vemos en el cáncer de próstata, eso sí, no lo vemos. Entonces, sí es un factor para poner una banderita ahí, y que todos participemos más en esta información. Si tú tienes familiares ya de 50 para arriba, pues por favor recuérdales que sobre todo tienen que hacerse una revisión por lo menos una vez al año de su próstata, a ver cómo está, y hay muchas maneras de revisarlo. Entonces lo mejor es que acudan al doctor, que acudan al urólogo, precisamente para que puedan, pues, estar seguros. Entonces, bueno, vamos a empezar este capítulo con la pregunta: ¿cuáles son las etapas del cáncer, doctor? ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Mira, continuando con este tema que es tan amplio acerca del cáncer de próstata, ya en el capítulo anterior hablamos un poquito acerca de qué es el cáncer, cómo se diagnostica, cómo es que llegamos al diagnóstico después de que lo sospechamos, de hacer una biopsia. Ahora, ya tenemos el diagnóstico, tenemos cáncer de próstata. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad? Aquí tenemos que tomar en cuenta dónde está localizado el tumor. Existe una etapa que se llama órgano confinado. Eso quiere decir que el tumor está
confinado o está aún dentro del parénquima, dentro de la glándula prostática. No se ha extendido hacia los tejidos circundantes. Existe la siguiente etapa, que es cuando ya el tumor está invadiendo los órganos vecinos o las estructuras aledañas a la próstata. Esto es una etapa que conocemos como localmente avanzada. Y existe la etapa cuando ya el cáncer migró hacia otras partes del cuerpo y se conoce como metastásica. Entonces, para dividirlo, existen estos 3 tipos de escenarios. Y de acuerdo a cada escenario es el pronóstico de vida que tenga la persona y el tipo de tratamiento que va a meritar. Entonces, dependiendo de estas etapas, es el tipo de tratamiento. O sea, ¿existen tratamientos para cada etapa? Así es, claro que sí. No es lo mismo una persona que tiene un cáncer de próstata ya metastásico, que ya no, lamentablemente ya está avanzado, ya el cáncer, por ejemplo, está en los huesos, y ya sería muy difícil erradicar la enfermedad con una cirugía radical, porque como ya se fue, ya invadió los tejidos circundantes de la próstata. Si le ofrecemos un tratamiento radical para quitar la glándula, pues seguramente se le va a quedar células tumorales alrededor del sitio de donde está la próstata. Entonces realmente no lo estamos curando y sí lo estamos exponiendo a las diferentes complicaciones que tienen todas las cirugías. Entonces, en estos casos, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más en cada etapa, los pacientes ya no son candidatos a una cirugía, sino más bien ya son candidatos a terapias paliativas. El laboratorio de tu cuerpo. Entonces, los tratamientos dependen de la etapa. Entonces, ¿hay tratamientos que sirven solamente para tratar y otros que sí curan? ¿O cómo está el asunto ahí? Sí, por ejemplo, si nos vamos a la etapa donde el cáncer de próstata está confinado a la próstata, a la glándula, y no se ha salido de la glándula, todo va a depender de qué tan agresivo o qué tan diferenciado o indiferenciado esté el tumor en el momento que lo diagnosticamos. Nosotros le damos una calificación al cáncer de acuerdo a, como le mencionaba, qué tan indiferenciado no esté. Y eso nos habla un poquito acerca de la agresividad y la actividad del tumor. Si una persona tiene un cáncer que no está tan indiferenciado, podemos decir que es un cáncer que es de buen pronóstico. Y existe la posibilidad de que este cáncer no vaya a ser una enfermedad que vaya a matar a la persona, sino la persona puede vivir con el cáncer y a lo mejor nunca darse cuenta de que tiene el cáncer y morirá de otra cosa menos de cáncer de próstata. Entonces, a este tipo de personas existen la posibilidad de vigilarlos nada más, y esto va a depender de las condiciones que tenga la persona. Si es una persona que tiene enfermedades que si lo sometemos a una cirugía se pudieran complicar o la persona no podría aguantar una cirugía mayor, exponerlos a un procedimiento podría conllevarlos a complicaciones. Entonces a estas personas no se les ofrece una cirugía, sino nada se le puede ofrecer vigilarlo. Si es un cáncer que sabemos que no es agresivo, nada más se vigila. A la persona no se le expone a un procedimiento quirúrgico, y si en algún momento se identifica que ese cáncer dentro de la vigilancia está creciendo o se está saliendo de control, pues se actúa en su momento dando medicamentos para que no crezca o no se disemine ese cáncer. Entonces, ese es un ejemplo. Existe el ejemplo si la persona tiene una buena expectativa de vida. Si es una persona que la agarras o que se identifica, se hace el diagnóstico cuando está aún joven, digamos que se hace el diagnóstico a una persona de 55 años, 60 años, que todavía tiene una expectativa de vida más de 10 años y esta persona no tiene enfermedades que comprometan su vida en una cirugía, a esta persona le podemos ofrecer una cirugía para erradicar el cáncer, para curarlo. Obviamente no llegamos a la palabra curación del cáncer hasta que no se hace el procedimiento y se tiene la vigilancia durante ciertos años para decir que ya vencimos el cáncer. Pero se quita el órgano con la finalidad de extraer todo el tumor y dejar a la persona sin riesgo de que queden células cancerígenas alrededor. Ahí es donde tenemos la pregunta que encontramos. ¿Se puede volver a tener cáncer de próstata, o sea, una segunda vez? Existe la posibilidad. Si al momento del diagnóstico y dependiendo del tratamiento que se le esté ofreciendo a nuestro paciente, si por ejemplo se hizo una cirugía radical y en el momento de que revisamos la pieza de patología, el médico patólogo nos dice que quedaron los bordes positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que
células tumorales quedaron presentes dentro del cuerpo de la persona, eso quiere decir que existe un riesgo de que si ya no se hace nada, la enfermedad siga progresando. Entonces no es que vuelva a nacer un cáncer, sino progresa, entra en una etapa donde progresa y avanza. Entonces, en estos casos hay también diferente tipo de tratamientos, no se nos cierran las puertas. Si a una persona se le quitó el órgano, ya sea con una prostatectomía radical, que también tiene sus variantes, una puede ser abierta, puede ser de manera laparoscópica, puede ser asistida con robot, pero los bordes salen positivos, pues aquí se puede tomar la opción de brindar a la persona radioterapia para cualquier tipo de célula que pudo haber quedado positiva a tumor. Se le da este tipo de tratamiento para quemarla, digámoslo así, y que no haya la posibilidad de que vaya a progresar en un futuro. Ok, entonces sí se puede, por decirlo así, si no tenemos el seguimiento necesario, o sea, sí puede continuar esto. O sea, tiene que haber una revisión. Claro. Más o menos de cuántos años estamos hablando. Todas las estadísticas, los seguimientos es a 5 y a 10 años. Entonces, el seguimiento también de una persona va a depender de la etapa en donde la encontremos. Normalmente, una persona que recién estamos tratando, la vigilancia es muy estrecha para ver el éxito que tengamos con el tratamiento que le ofrecimos. Normalmente lo estamos vigilando cada 3 meses con estudios. Estudios de sangre, por ejemplo, con el antígeno prostático. El antígeno prostático nos sirve mucho para ver qué tanto éxito tenemos con el tratamiento que se ofreció. Digamos que estamos en una etapa donde a la persona ya no se le pudo operar, porque o era muy agresivo el tumor, o la persona ya no aguantaba una cirugía, o tenía alguna complicación médica, o por el deseo de la persona que no se quiso someter a una cirugía y prefirió tener un tratamiento médico. El antígeno prostático nos va a servir para determinar si está siendo efectivo el tratamiento médico, y también nos sirve para ver si en algún momento el cáncer se resiste al tratamiento y empieza a avanzar a pesar de tener un buen tratamiento. El laboratorio de tu cuerpo. Entonces, yo como paciente, ¿cómo puedo distinguir del mejor tratamiento para mí? ¿Cuál es el más conveniente? Acabas de mencionar que, por ejemplo, los que no quieren operarse, los que se quieren llevar por un tratamiento, o sea, ¿cómo puedo tomar yo esa decisión? Es una decisión que tienes que platicarla primero con tu familia, pensar bien qué es lo que quieres tú como paciente y comentarlo con el médico para llegar a concordar qué es lo que más te conviene. Y aquí de nuevo vamos a platicar acerca de cada procedimiento. Por ejemplo, una prostatectomía radical que se le ofrece a un paciente que primero va a aguantar la cirugía. Si tiene alguna enfermedad que no me va a aguantar la cirugía, pues de entrada este tipo de tratamiento lo descartamos. Entonces, la prostatectomía radical tiene algunos riesgos. Riesgos, como hemos hablado en otros episodios, los riesgos inherentes al procedimiento. Que haya una hemorragia, que haya una lesión de algún órgano, que haya algún evento adverso o alguna alergia a los medicamentos en la anestesia. Y como tal, existe la posibilidad de que la continencia, o sea, de que se aguanten o no las ganas de orinar, se vea sacrificada. En ciertas ocasiones también se ve sacrificada la potencia sexual. ¿Esto por qué? Porque los haces nerviosos. Por ejemplo, hablando acerca de la prostatectomía radical, existen complicaciones o efectos adversos que pudieran presentar una persona que se someta a este tipo de procedimiento. Aparte de los riesgos que existen inherentes a la cirugía, una hemorragia, una infección, una lesión a un órgano, una alergia al medicamento, a la anestesia, al antibiótico que estoy utilizando, existe la posibilidad de que después de la cirugía radical de próstata la persona pueda quedar con algún grado de incontinencia urinaria. ¿Esto por qué? Porque se retira por completo la próstata con su cápsula y la uretra en su porción donde está el esfínter, que es esa porción de músculo que cierra y abre y que nos ayuda para el control de que salga o no la orina, queda muy cerca de donde se retira la próstata y se tiene que unir la vejiga con la uretra. Entonces existe esa posibilidad de que la persona termine con algún grado de incontinencia, y eso pues tiene que estar la persona que se va a someter a la prostatectomía radical. Obviamente la tecnología ha avanzado. Antes esto se veía más cuando se hacía en la cirugía abierta. Desde que se realiza la prostatectomía radical de manera laparoscópica o asistida con robot, pues la visión que se tiene
hacia las estructuras que se deben de cuidar para que la continencia se preserve es mucho mejor que de manera abierta. De manera abierta pues estás viendo los tejidos, tratando de cuidar para que no dañes las estructuras musculares. De manera laparoscópica, como es con ayuda de una cámara que tiene una gran resolución y de manera asistida con robot, que es una alta calidad, se puede preservar mejor todas estas estructuras y esta situación de sacrificar la continencia o la potencia sexual, se disminuye el riesgo de que la persona termine con incontinencia o con impotencia. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de tratamientos que podemos tener? Dependiendo de la etapa de donde se haga el diagnóstico y las condiciones que se tenga el paciente, existe la posibilidad de que se haga una vigilancia activa. ¿A qué me refiero con vigilancia activa? Que a la persona se le esté citando con controles de antígeno prostático y revisiones, exploraciones físicas para ver que este tumor no crezca. ¿Ok? Existe la posibilidad de la cirugía radical, la prostatectomía radical, que como comentábamos hace ratito puede ser abierta, puede ser asistida por robot o de manera laparoscópica. Existe la radioterapia, cuando por alguna razón la persona no puede someterse o no desea someterse al procedimiento quirúrgico, o se sometió al procedimiento quirúrgico y en el resultado de patología salió que se quedaron células o quedaron bordes positivos, o eso quiere decir que se quedó tumor dentro de la persona, se le puede ofrecer radioterapia para quemar y asegurar de que cualquier tipo de célula o siembra que haya quedado pues se elimine. Existe también la posibilidad de crioterapia. Crioterapia significa eliminar y atacar al tumor por medio de frío. Existe la posibilidad también de braquiterapia. La braquiterapia es colocar unas semillas que emiten una radiación que va a eliminar el tumor dentro de la persona. Existe también la posibilidad de no realizar ningún procedimiento invasivo y solo someter a nuestro paciente a tratamiento médico. Tratamiento médico ya sea con terapia hormonal, con quimioterapia o con inmunoterapia. Y también todo esto va a depender de acuerdo a la etapa donde se diagnostique la persona. Como sabemos y como ya habíamos comentado en capítulos anteriores, el cáncer de próstata depende mucho de la estimulación de la testosterona. Está muy relacionado el cáncer con la secreción de la testosterona. El laboratorio de tu cuerpo. Dentro de las opciones también de tratamiento existe el tratamiento hormonal. Como sabemos, el cáncer de próstata depende mucho de la secreción hormonal de la testosterona. Se sabe que la testosterona es el alimento o es este elemento que necesita el cáncer para que crezca. Que también eso es lo que necesitamos como hombres, ¿no? Para ser hombres. Es una de las hormonas que nos da todas esas características masculinas. Dentro de los caracteres sexuales secundarios, la situación de la barba, de la voz, de la fuerza, de la grasa, de la distribución de la masa muscular, pues también es el alimento para que la próstata crezca y para que un tumor o un cáncer de próstata crezca. Entonces, si disminuyes o eliminas la secreción de la testosterona de manera natural, pues vas a frenar el crecimiento del cáncer de próstata. Existen varias formas para eliminar la secreción de la testosterona. Antes, cuando no había medicamentos, se ofrecía a la persona quitarle la parte funcional de los testículos, la parte que forma la testosterona, y de esa manera pues eliminabas la secreción, por lo menos de la testosterona testicular, y con esto eliminabas o frenabas el avance del cáncer. ¿Eso se consideraría una castración? Es tal cual, es una castración. Es una castración. Okay. Con el paso del tiempo, se diseñaron medicamentos que hacían este mismo proceso, pero de manera química. Existen medicamentos que actúan sobre las hormonas que se producen en el cerebro, y existen medicamentos que actúan sobre las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Todo esto para frenar la secreción desde el nivel central, desde el cerebro, de testosterona. Entonces, si no hay testosterona, el crecimiento de un cáncer pues se va a ver. Entonces, una duda. ¿La testosterona no se crea nada más en los testículos? ¿También se crea en el cerebro? No, el cerebro es el que da la señal para que se pueda formar en los testículos. Okay. Digo, si nada más como para entender esa parte. Uh-huh. Y entonces,
Una vez que se apaga el botón de arriba también Se bloquea todo. se bloquea. Ah, ok, perfecto. Sí, esa. ¿Y cuál es la probabilidad de que un tratamiento falle? ¿O hay estadísticas como para decirle a una persona y pueda tomar él la decisión? O sea, ¿sí hay datos? Sí, claro. Existen, bueno, nosotros los llamamos nomogramas. Eso, pues, utilizamos diferentes criterios y información de la persona de acuerdo a cómo hicimos el diagnóstico. Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si fue por una biopsia, ¿cuántos de los fragmentos que se tomaron en la biopsia fueron positivos? ¿Y cuál fue la calificación que le dimos al cáncer? Si fue muy agresivo, si fue muy o no tan agresivo. La edad de la persona, si la persona ya ha recibido tratamiento. Si el cáncer o al momento de revisar la pieza de patología solo estaba dentro de una parte de la próstata o invadía toda la próstata. Son varios factores que se deben de determinar para llegar a una posibilidad, a una clasificación que nos hable de la posibilidad de que este cáncer vaya a progresar. Esto lo utilizamos más que nada para ver si el tratamiento radical, si una persona que se fuera a someter a una cirugía radical, si existe la posibilidad de que a pesar de haber hecho la cirugía radical, la enfermedad se haya diseminado. Y hablando también de estadísticas y de la toma de decisión respecto a tratamientos, no podemos dejar de lado el preguntarte qué pasa con estos tratamientos alternativos. Hierbas, tés, ¿funcionan? ¿No funcionan? El tecito de Jamaica, el tecito de... O sea, ¿todas esas cosas funcionan para el cáncer de próstata? No. La fitoterapia o la situación de medicina alternativa para tratar cuestiones prostáticas va más encaminado al crecimiento o a los síntomas que te puede dar el crecimiento de próstata, más no el cáncer. No hay ningún tratamiento alternativo que esté comprobado su eficacia fuera de los medicamentos y de las cirugías y los procedimientos que se pueden hacer. Ok, otra que te tenemos que preguntar y que no sé cómo podría funcionar esto, pero estaba ahí la pregunta. ¿Sirve el ozono rectal como tratamiento? Comprobado no está. Para que un medicamento o un tipo de tratamiento pueda ser autorizado por las dependencias que se encargan de regular la administración de medicamentos o la autorización de realizar algún procedimiento, se tienen que hacer estudios a escala mundial donde se compruebe la efectividad. Sí existe esta opción que es administrar ozono a través de vía rectal, sin embargo no es un tratamiento que esté ni autorizado ni comprobado su eficacia. Ah, ok. El laboratorio de tu cuerpo. Sí, pregunto porque si lo leímos y fue... teníamos que preguntar esa No parte. es una opción de tratamiento. ¿Has tenido casos de tratamientos fallidos que llegan, por ejemplo, no sé, alguien que te llegue, hace 5 años tuve cáncer, ya no había tenido, pero yo otra vez tengo, hace 10 años tuve cáncer, ya no tengo o ya no tenía y yo otra vez tengo? ¿Has tenido que tratar cosas así? Es bastante común. Lamentablemente es parte de la historia natural de la enfermedad. Las enfermedades progresan y de nuevo lo comentamos. Va a depender mucho del tratamiento que le ofreciste y en el momento que lo diagnosticaste. Por eso la importancia que entre más joven y más temprana la enfermedad se pueda diagnosticar, es mejor el pronóstico de la persona. Si una persona fue sometida a una cirugía, pero salieron los bordes positivos y no se le ofreció a lo mejor el adecuado seguimiento, o no se le ofreció una radioterapia, o la persona perdió, no sé, su seguridad social, o por alguna situación no se pudo comprar los medicamentos necesarios para que se frenara el avance de la enfermedad, pues la enfermedad va a avanzar. Lamentablemente, las células cancerígenas aprenden a defenderse de los tratamientos. Por ejemplo, cuando una persona está sometida a la deprivación androgénica, al bloqueo de las hormonas, existe cierto tipo de pacientes que pueden desarrollar una resistencia a que ya no dependa de la testosterona, sino la misma célula cancerígena desarrolla procesos para que siga creciendo y se siga diseminando sin la testosterona. A esto nosotros lo conocemos como castración resistente, y eso nos habla de que la persona está progresando para mal a su enfermedad. En este momento pues ya afortunadamente hay medicamentos para cada tipo de etapa.
y si durante el seguimiento, ya sea que se le ofreció cualquier tipo de tratamiento, ya sea una cirugía radical, tratamiento con radioterapia, un tratamiento nada más con hormonas, y se detecta durante el seguimiento que el antígeno prostático, que como comentábamos hace ratito, es el que nos sirve para ver qué tan eficaz o no fue un tratamiento, si se detecta que se está subiendo a pesar de que se le dio el tratamiento correcto, eso quiere decir que la persona está progresando su enfermedad y hay que actuar, hay que administrar los nuevos medicamentos que se han desarrollado en los últimos años para frenar y evitar que la persona progresque esa enfermedad y que termine diseminándose con invasiones en los huesos o en algún órgano, como el hígado, como en los pulmones. Hablamos de varios tratamientos. ¿Todos estos tratamientos, los cuales mencionaste, están disponibles, por ejemplo, en el Seguro Social? Cada vez va avanzando la disponibilidad de los tratamientos. Lamentablemente no está todo disponible en el sector público. Va a depender mucho de qué tipo de medicamento es el que se necesite y en qué momento. Afortunadamente sí, en el sector público existe la posibilidad de manejar al paciente con la deprivación androgénica y si se detecta de que está progresando, también ya cada vez hay más accesibilidad a los nuevos antiandrogénicos, así los conocemos. Pero lamentablemente hay etapas donde aún hoy en el 2021 todavía no existe o todavía no se puede acceder de manera, por ejemplo, en el sector público. Existe un tipo de tratamiento, por ejemplo, cuando la persona ya tiene células tumorales y ya tiene metástasis en los huesos, hay un tratamiento a base de una terapia de medicina nuclear donde se le administra este tratamiento a la persona y las metástasis que tiene en los huesos hace que desaparezcan. Lamentablemente eso no está en el sector público en México. Entonces una persona que ya tiene un cáncer diseminado en los huesos, si no haces las modificaciones al tratamiento, pues lamentablemente de eso mueren las personas. De que el hueso se debilita tanto que se fractura. Y una fractura, por ejemplo, a nivel de la columna, pues pudiera ser fatal para una persona. Excelente, pues doctor, muchísimas gracias por solucionarnos todas estas dudas y hablar de un tema tan importante como es el cáncer de próstata. Seguiremos hablando de temas relacionados con el cáncer de próstata, sobre todo en este mes de noviembre que celebramos la prevención, la lucha contra el cáncer de próstata. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar si necesitan más información de esto? Claro que sí, pues como lo hemos comentado antes, en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como Dr. Palomo Urólogo y en nuestra página de internet drpalomourólogo.com. Agradecemos a todos los que nos escuchan, los que nos han mandado mensaje y agradecemos a las personas que ahora nos están escuchando en Colombia. Saludos a Latinoamérica. Este es un podcast que hacemos en Morelia, Michoacán, México y cualquier cosa, ahí están los datos de contacto. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias por escuchar El Laboratorio de tu Cuerpo.